¿Sabías que según datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en México existen aproximadamente 1.8 millones de cuentas de inversión en casas de bolsa? Eso quiere decir que solamente el 0.3% de las personas económicamente activas en México están invirtiendo. Eso es terrible. Y mientras que estoy seguro que en su mayoría eso se explica por la escasa, por no decir nula educación financiera que recibimos en las escuelas, y que hasta hace no mucho la barrera de entrada para poder crear una cuenta en una casa de bolsa estaba en los cientos de miles de pesos. Ahora ya podemos hacerlo con solamente 100 pesos. Una de las razones que yo más he escuchado de parte de ustedes y de otras personas es una palabra: miedo. En este video entonces justamente vamos a hablar de 5 formas en las que el miedo está arruinando nuestras finanzas y vamos a ver de cómo es que podemos empezar a hacerle frente a ese miedo para poner manos a la obra. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera y vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre 5 formas en las que el miedo está arruinando tus finanzas. Y vamos a empezar de lleno con la primera de ellas, que es: tienes miedo a descubrir el estado actual de tus finanzas. Imagina esto. Estás jugando videojuegos cómodamente cuando llega el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. La diversión que estabas experimentando hasta hace un momento se convierte en miedo. Hiperventilas. Te preguntas cuánto gastaste este mes, cuánto será lo que debes de pagar. A regañadientes abres el sobre y pago mínimo 200 pesos. Genial. Sin mencionar que estás ignorando la leyenda que dice que hacer el pago mínimo siempre genera intereses, regresas a tus videojuegos, intentando ignorar que por ahí decía que la deuda total era de miles. ¿Cuántos miles? ¿Qué importa? Aunque eso es solo la tarjeta. ¿Y del coche cuánto deberás? ¿Y la lavadora que sacaste a pagos chiquitos? ¿Y de la que... mira, Mario Kart tiene pistas nuevas. Descubrir el estado de tus finanzas puede ser aterrador. Después de meses, quizás incluso años de no prestarles atención, el estado actual de tus finanzas no debe ser tan bueno. Y hasta este momento solo he mencionado deudas, pero ¿qué tal tu retiro? ¿Cómo vas con ese ahorro? ¿Qué tal la educación de tus hijos? ¿Vas a esperar a que cumplan 17? ¿O un seguro de vida? ¿Qué tal un seguro de gastos médicos? ¿Tienes todo eso? Por favor. Hay tantas cosas que tener en cuenta que es más fácil ignorarlo todo. No sabemos el estado de nuestras finanzas, ni siquiera queremos averiguar el estado de nuestras finanzas. Sin embargo, por supuesto, es muy importante hacerlo. ¿Cómo es que puedes enfrentar a ese miedo? Bueno, te invito a que este fin de semana te sientes en tu sofá e intentes asumir una mentalidad de completa curiosidad. Una mentalidad en la que no te vas a juzgar en lo absoluto, simplemente tienes curiosidad genuina de saber cuánto dinero debes. Quizás suena aterrador descubrirlo y asumir esta mentalidad no debe ser fácil, pero intenta de verdad tener esa curiosidad genuina. Es simplemente un número. Solo vas a buscar descubrirlo. En este momento, cuando te sientes a descubrir ese número, ni siquiera tienes que pensar en cómo vas a solucionarlo, cómo vas a empezar a pagar esas deudas. No vas a tener que preocuparte por cómo es que llegaste a ese punto. Simplemente, de nuevo, es conocer ese número. Nada más. Esto de aquí, el conocer el estado actual de nuestras finanzas, es de hecho el segundo paso hacia la libertad financiera que mencioné en un video que te dejo aquí en las tarjetas. Es un paso tremendamente importante, que aunque no suena tan difícil más allá del miedo que nos pueda dar el intentar averiguarlo, por sí solo puede ayudarnos a disminuir nuestros gastos, ya que nos damos cuenta del estado actual. Bueno, quizás no queremos seguir cavando el hoyo cada vez más profundo. Quizás empezamos a averiguar de dónde sacar un poco de dinero para pagar esas deudas un poco más rápido. Pero me estoy saliendo un poco del tema, eso ya es pasos adicionales. En este momento es, de nuevo, esa curiosidad genuina de conocer ese número y ya. Conociendo eso, conociendo el punto del que estamos empezando, podemos después trazar un camino más directo
hacia unas finanzas más sólidas. Pero ese es el primer punto. Hablemos ahora de la segunda forma en que el miedo está arruinando a tus finanzas y es a través de tu miedo a invertir. Imagina por un momento, y esto es algo que algunos de ustedes me han mencionado, que acabas de ver otro video en YouTube diciendo que tu Afore no va a alcanzar para tu retiro. Y te preguntas si tú, para empezar, tienes Afore. ¿Y dónde está? ¿Y qué rendimiento está generando? ¿Y cuánto tienes ahorrado ahí? Sabes que debes invertir, pero ¿y si pierdes dinero? Después de todas las noticias, todo el tiempo han estado mencionando el terrible estado de la economía mundial. Seguramente es mejor esperar, ¿no? Pero, ¿esperar a qué? ¿Recuerdas algún momento en que las noticias no estaban llenas de malas noticias? Para perder el miedo a invertir, simplemente hagamos un trato. Este mes, aparta 100 pesos. 100 pesos que tú no necesitas. Van a ser 100 pesos que ya no son tuyos, ya no los vas a ver. Son un regalo para tu yo del futuro. Para que tu yo del futuro se compre algo bonito en 5, en 10 o quizás incluso 40 años. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que cuando empieza el invierno otra vez, tomas tu chamarra que por última vez utilizaste hace 12 meses, metes tu mano al bolsillo y ¡oh! Hay dinero ahí que no sabías que tenías? Bueno, algo similar podría pasar si tú en este momento empiezas a destinar esos 100 pesos para tu yo del futuro. Y lo que es más, lo puedes guardar en algo que es la inversión más segura dentro de México, que son CETES. O el equivalente en tu país, que podrías encontrarlo simplemente como certificados del tesoro. En México, en este momento, los CETES a un año están generando 8.5% de rendimiento anual. Y mientras que, por supuesto, esto cambia constantemente, si ese rendimiento continuara, en 5 años, en lugar de 100 pesos, tendrías 150 pesos. En 10 años, en lugar de 100 pesos, tendrías 226 pesos. En 40 años, en lugar de 100 pesos, tendrías 2.613 pesos. Por supuesto, la idea no es quedarse ahí. La idea de empezar a apartar estos 100 pesos semanales o mensuales, que son un regalo para tu yo del futuro, es que te empieces a dar cuenta de que ese dinero no lo estás perdiendo. Al contrario, está empezando a crecer. Y quizás esto te empiece a ayudar a perder el miedo. Y poco a poco te atrevas, ya sin ese miedo, a hacer inversiones diferentes. Cada vez a crear un portafolio muchísimo más completo, que sí quizás esté tomando un poco más de riesgos, pero que en el largo plazo entiendes va a crecer muchísimo más que si lo dejas en aquello que es lo más seguro en el sistema financiero de tu país. Pero otra vez me estoy adelantando. En este momento simplemente estamos hablando de hacerle frente a ese miedo. La forma en la que lo puedes hacer es destinando esos 100 pesos que vas a apartar, que ya no vas a ver, que vas a regalarle a tu yo del futuro y empezarlos a invertir en algo tan seguro como los certificados de la tesorería de tu país. El tercer punto de este video no se trata necesariamente de cómo el miedo arruina tus finanzas, sino de cómo arruina las finanzas de personas cercanas a ti. Ya hablamos de cómo el miedo puede evitar que tú inviertas, pero también puede evitar que otras personas inviertan, obviamente. Y si hay personas cercanas a ti, amigos, familiares, tu pareja, quizás te importa que sus finanzas también mejoren. Si tú has empezado a invertir, quizás te puedes dar cuenta que si ellos invirtieran también, podrían ir mejorando sus finanzas junto contigo. Pero cuidado, porque si en ese momento tú decides decirles, oye, tú deberías estar invirtiendo como yo, para empezar, desafortunadamente eso muchas veces aún puede sonar como que los vas a invitar a una estafa piramidal, pero además, descontando que aún desafortunadamente en esta cultura el hablar de dinero suele ser mal visto, podría sentirse como un ataque a que ellos tienen finanzas peores a ti. Y eso en lugar de abrirlos a una oportunidad va a hacer que se cierren a esa oportunidad. Se sienten atacados, se alejan. Sí, entonces en tu círculo hablar de dinero no es algo tan común. No empieces la conversación con, creo que tú deberías estar invirtiendo. Al contrario, intenta mencionar el estado de tus finanzas y poco a poco ir introduciendo ese tema. Por ejemplo, la siguiente vez que tus amigos te inviten a salir, puedes sugerir una alternativa más barata y mencionar que en este momento estás buscando ahorrar un poco de dinero porque hiciste algunas cuentas y te diste cuenta que vas atrasado en tus ahorros para el retiro. Todo el mundo puede identificarse con
esa idea de que, ok, necesito ahorrar, van a entender perfectamente por qué es que quieres ahorrar. Y si quieren empezar a ahondar un poco más sobre lo que mencionaste de que vas atrasado en tu retiro, quizás es el momento de, ok, empezar a ahondar en el tema. Pero si no lo hacen, no empezar a forzarlo. Mejorar nuestras finanzas es una decisión propia de nosotros. No podemos forzar esa decisión en alguien más. Entonces no deberías tú ir a forzar esa decisión de ahorrar o de invertir en tu pareja, en tus amigos, en tu familia. Pero sí puedes empezar poco a poco a introducir el tema de las finanzas, de tus finanzas en las conversaciones, para que todas estas personas cercanas a ti se den cuenta que hablar de dinero contigo es algo que está sobre la mesa. Algo muy importante de nuevo en una cultura en la que hablar de dinero se ve demasiado como tabú, se ve demasiado como un tema muy mal visto, y el que tú empieces a abiertamente compartir información sobre tus finanzas de nuevo puede hacer que si eventualmente estas personas a tu alrededor toman al fin la decisión de mejorar sus finanzas, tú estés entre esas personas con las que podrían sentirse con la comodidad suficiente para preguntarte cómo es que le estás haciendo tú, para platicar sobre el tema contigo, y es cuando ahora sí puedes empezar a compartirles algo de información. La cuarta forma en la que el miedo está arruinando tus finanzas es completamente lo opuesto a los puntos anteriores en los que tienes miedo a invertir. En este caso tienes miedo a no invertir y perderte de una buena oportunidad, lo que se llama el FOMO, Fear of Missing Out, miedo de perderte de la oportunidad, más o menos. Para que sientas este FOMO normalmente vas a escuchar en las noticias, en internet, de que muchas personas haciendo una inversión en particular han generado muchísimo dinero. Y por supuesto quieres formar parte de esas personas. Pero cuidado, tienes que recordar que no hay ninguna inversión que no traiga también sus riesgos. Y que es más, entre mayores rendimientos una inversión está prometiendo, mayores riesgos debe de estar tomando. Sin contar que también podría tratarse de una estafa, de eso ya hablé en un video que te dejo aquí en las tarjetas, pero asumamos que ya, viendo ese video sabes que esa podría ser una inversión verídica. Quizás se trata de las acciones de una empresa que le ha ido muy bien recientemente y ha generado rendimientos impresionantes en el pasado. Bueno, si eso te llega a pasar, para no ser víctima de este FOMO, considera lo siguiente. Número uno, los rendimientos pasados no garantizan en lo absoluto rendimientos futuros. No porque una acción, una empresa haya crecido 100% en 2021, quiere decir que lo va a volver a hacer en 2022. Además, considera que estos movimientos tan bruscos en el corto plazo sí podrían generarte mayores rendimientos que una inversión más estable. No hay que irnos tan lejos, estos movimientos bruscos suceden todo el tiempo. Tan solo esta semana Netflix cayó 35% en un día, así como eso también podría una empresa subir 35% en un día. Lo malo es que no sabemos en lo absoluto cuándo esto va a pasar. Lo que es más fácil predecir es el continuo crecimiento de la economía mundial. La economía de todos los países juntos ha ido creciendo constantemente a lo largo de mucho tiempo. Entonces, lo que podrías hacer es invertir en todo el mundo, esperando que eso, que hemos visto por mucho tiempo, siga ocurriendo en el largo plazo. En periodos de un día, de una semana, de un mes, incluso de un año, todo puede pasar. Pero en periodos más largos, ya podemos con más confianza saber que nuestra inversión tendrá éxito. Te voy a dejar aquí en las tarjetas un video en el que hablo de justamente cómo invertir en todo el mundo desde solamente 100 pesos. Claro, aún así, aún conociendo toda esta información, todas las estadísticas, sabiendo que invertir de forma diversificada es mejor, el FOMO puede hacerse presente. La próxima vez entonces que te enfrentes a esta situación, si de verdad te das cuenta que incluso recordar todas estas estadísticas no impide que sientas esa presión, esas ansias de hacer una inversión como tal, hazla. Hazlo por supuesto con medida. Imagina que estás invirtiendo 1,000 pesos mes tras mes. Este mes que estás sintiéndote víctima de ese FOMO, destinas 100 pesos a esa inversión. Esa inversión que te está haciendo perder la cabeza. Es como una olla a presión. Es muchísimo mejor dejar que poco a poco salga la presión a que después explotes y decidas que toda tu inversión, absolutamente todo tu capital, va a destinarse a esa única inversión porque caíste víctima del FOMO.
arriesgas todo tu dinero y después lo pierdes, mejor que esa válvula empiece a liberar algo de presión poco a poco con esas pequeñas inversiones que si se pierden, no pasa a mayores. Finalmente, vamos a hablar de la quinta forma en la que el miedo está arruinando nuestras finanzas, que es a través del miedo al fracaso. Y es que digamos que, por ejemplo, tú quieres crear una nueva fuente de ingresos a través de un nuevo emprendimiento, de crear un nuevo negocio. Sabes que necesitas de ese ingreso adicional, de esa fuente de ingresos nueva. Pero, ¿y si fracasas? Es cierto que, por un lado, las probabilidades de que un nuevo emprendimiento fracase son bastante elevadas. También es cierto que no intentarlo ya hace que las probabilidades de fracasar sea 100%. Pero no se siente igual, ¿verdad? Si no lo intentamos, podemos seguirnos diciendo una y otra vez que ya lo intentaremos después, cuando tengamos más tiempo en el trabajo. Y seguimos en negación. No hemos fracasado porque no lo hemos intentado. Pero si lo intentamos y fracasamos, ahora realmente tenemos prueba irrefutable de que fracasamos. A eso es a lo que le tenemos miedo. ¿Cómo es que podemos enfrentarlo? Bueno, una de las formas es muy directa y es simplemente darnos permiso de fracasar. De saber que fracasar no significa que somos unos fracasados, que toda nuestra vida es un fracaso. Darnos permiso de fracasar significa entender que eso no significa que somos malos, que eso no significa que perdimos el tiempo. Quizás eso ni siquiera significa que perdimos dinero, solamente que utilizamos dinero para aprender alguna lección. Simplemente, de verdad, darnos permiso de fracasar y de en ese punto entender, ok, algo salió mal, pero seguramente algo puedo sacar de esta experiencia. Entonces, eso es importante, pero sobre todo, también hay que darnos permiso, hay que darnos tiempo de tener éxito y no rendirnos a la primera. Para esto, yo he utilizado a la regla de los 3 años, de la que ya hablé en un video que te dejo aquí en las tarjetas y que esencialmente se trata de prometernos a nosotros mismos que por 3 años vamos a intentar hacer ese emprendimiento, intentar que ese emprendimiento tenga éxito. Entonces, con estas dos combinaciones de darnos permiso de fracasar, pero también darnos oportunidad de tener éxito, durante esos 3 años vamos a estar trabajando en ese nuevo emprendimiento, entendiendo que podemos fracasar en el camino, pero que ese fracaso inicial no significa que los 3 años se van a la basura. Durante esos 3 años vamos a trabajar, vamos a dedicarle tiempo, vamos a darle tiempo a este emprendimiento de madurar y ver eventualmente a dónde lo podemos llevar. Sí, esta es una simplificación de todo el proceso que tendríamos que seguir para intentar no tenerle miedo a ese fracaso, pero con ese permiso que nos hemos dado y con el tiempo que le vamos a dedicar, podría ser que incluso enfrentándonos al fracaso, dado que ya nos hemos comprometido a trabajar por, en este caso, 3 años al menos, quizás eso sea suficiente para que el éxito llegue a nosotros. Pero, en fin, ahí lo tienes. Estas son 5 formas en las que el miedo arruina nuestras finanzas y espero que al mismo tiempo algunas formas en las que tú podrías empezar a enfrentar a ese miedo para empezar a poner manos a la obra y mejorar tus finanzas y las de los demás de ahora en adelante. Nos vemos en la próxima.